Estamos con Gabriel Rada, alguien con quien tuve la fortuna de empezar a trabajar ya hace mucho tiempo. Hola Gaby, ¿cómo estás? Hola Fede, muchas gracias por la invitación. Muy bien, la verdad. Gabriel, estás en Santiago y sos uno de los fundadores de un gran proyecto nacido desde Chile, nacido desde Latinoamérica para el mundo, que es la Fundación Epistemónicos. Contanos un poco qué es la Fundación Epistemónicos y cómo se originó toda esta idea. Bueno, la Fundación Epistemónicos es una organización sin fines de lucro que busca acercar la evidencia de alta calidad a quienes toman decisiones en salud. Eh, Básicamente busca acercar la información con las metodologías que se necesitan para que ésta sea de alta calidad, lo que normalmente se llama medicina basada en evidencia. Es básicamente la aplicación de la metodología de la medicina basada en evidencia, pero desde un inicio hemos tratado de que la tecnología sea un foco muy importante de atención del trabajo de la fundación y con el tiempo esto ha ido probando ser cada vez más importante. Entonces, de alguna manera, lo que hace Epistemónicos es desarrollar distintas cosas, entre ellas tecnología y nuevos métodos o métodos innovadores, para acercar la evidencia con la metodología de la medicina basada en evidencia. Y todo partió el 2009, esa fue la primera idea. Yo me asocié con un ingeniero de software porque ya en esa época, que suena hace no tanto tiempo, pero es como la prehistoria en términos, ¿no es cierto?, especialmente de temas digitales. En 2009 ya estábamos intuyendo que el tema de la sobrecarga de información en salud era inmanejable, o se estaba volviendo inmanejable. Entonces, la idea inicial fue crear una base de datos que tuviera toda la evidencia relevante en salud. Y ahí creamos la base de datos epistemónicos, que significa lo que vale la pena saber o conocer en griego. Eso significa epistemónicos. Y inicialmente partió como un proyecto aislado, pero a ese proyecto le fue muy bien. Esta base de datos tuvo muchísimas visitas y muy buena recepción. En ese minuto era un proyecto universitario, por decirlo así. Yo era profesor de la Universidad Católica de Chile en ese minuto. Y cuando el proyecto ya se transformó en algo mucho más grande, decidimos crear una fundación independiente, sacarlo del ámbito universitario, que se dedicara a expandir esta iniciativa inicial. Y luego fuimos creando muchas otras cosas, muchos otros productos o muchos otros proyectos, y mantuvimos el nombre porque el espíritu de todas formas se mantiene. Entonces, todavía mantenemos lo que llamamos la base de datos epistemónicos, que es uno de los proyectos por los que somos más conocidos, y también la Fundación Epistemónicos tiene un montón de otros desarrollos y proyectos específicos. No solamente Epistemónicos es una base de datos, sino una serie de tecnologías que permiten buscar y encontrar información relevantes, un motor de búsqueda particular y una categorización de la data que es muy especial. ¿Puedes contarnos qué particularidad tiene Epistemónicos en comparación o en el contexto de motores de búsqueda o otras plataformas similares? Sí, de todas maneras. Mira, el proceso de síntesis de evidencia tiene varios pasos. O sea, normalmente uno tiene que partir consultando bases de datos para encontrar la información. Ahí tiene que, ¿no es cierto?, hacer unas estrategias de búsqueda especiales. Después tiene que tomar lo que esa base de datos te entrega y procesarlo, decidir cuáles de los papers son relevantes o no para tu pregunta. Después seguir una serie de pasos para procesar esa información y finalmente terminar en una respuesta más informal o más formal, como sería el formato de un artículo científico o un reporte. Eh, y también uno puede poner cosas más sofisticadas como versiones web de toda esta síntesis de evidencia, ¿no es cierto? Y ahí hay muchísima variación. Pero básicamente esas son las etapas. La base de datos, alguna herramienta para procesar la información y terminar en una síntesis de la evidencia y plataformas web para mostrar la información o visualizarla. Entonces hoy día la Fundación Epistemónico está trabajando en un concepto que hemos llamado un sistema de principio a fin para sintetizar la evidencia, un end-to-end system. Y sería el primer sistema de estas características en el mundo.
¿En qué consiste? Consisten, lo primero son las bases de datos, y ahí tenemos, ¿no es cierto?, la base de datos que originó el proyecto, pero también hemos lanzado otras bases de datos recientemente y estamos lanzando algunas más próximamente. La Fundación Epistemónicos mantiene la base de datos de revisiones sistemáticas más grande del mundo. eh, Desde hace 5 o 6 años que ya es la más grande del mundo en salud. Mm, Pues probablemente en otras áreas también, pero no hay una evaluación formal de las otras áreas. Lanzamos la base de datos de ensayos clínicos y creemos que es la más grande del mundo. Estamos en el proceso como de demostrarla. Eh, eh, y, y eso se lanzó el año pasado. Estamos por lanzar otra base de datos de no solo revisiones, sino otros tipos de síntesis. Estamos trabajando en una base de datos de guías clínicas, y distintas otras bases de datos que podrían replicar lo que ya hemos hecho, tratar de tener una base de datos con toda la evidencia de cierto tipo del mundo. Cuando tú tienes eso, es súper útil porque te permite o hace que no necesites como buscar en otras bases de datos. O sea, por ejemplo, si tienes una base de datos con todos los ensayos clínicos y estás haciendo una revisión sistemática de ensayos clínicos, para terapia es lo más habitual, especialmente medicamentos y otras cosas, no necesitas ir a PubMed, a Embase, a Central, a distintas bases de datos a buscarlas porque ya las tienes todas acá. Tienes las bases de datos de las farmacéuticas, literatura gris, todo en un mismo lugar. Los preprints, los registros de ensayo, todo en una misma base de datos. Entonces, ese es el primer paso, una base de datos. Después viene la herramienta para procesar la evidencia. Es una herramienta que se llama la Plataforma para el Conocimiento Sostenible o Sustainable Knowledge Platform, SKP. Esa es la plataforma. Está en etapa de piloto, todavía no está abierta al público general, sino que está abierta a organizaciones que ya realizan síntesis de evidencia y que la están testeando para ver que efectivamente todo lo que esta plataforma hace lo haga sin perder calidad y que lo haga de manera adecuada. Esperamos lanzar la primera versión al público durante este año. Y esa en el fondo es una plataforma que hace lo que hace la mayoría de los software para hacer revisiones sistemáticas u otros tipos de síntesis de evidencia. Y además tiene una capa de tecnología, inteligencia artificial, otras tecnologías para apoyar todas esas etapas. Entonces, cuando una persona hace una revisión sistemática, normalmente tiene un conjunto de estudios y tiene que una o normalmente dos personas en paralelo para evitar errores humanos y no tener sesgo, suelen hacerlo dos personas. Es decir, mira, este paper lo dejo adentro o no lo dejo adentro y lo comparan con los criterios que tienen y van decidiendo. Bueno, en este caso hay una inteligencia artificial que puede hacer ese trabajo de sacar los papers que no son relevantes. Después, en la siguiente etapa, hay que extraer los datos desde las características generales de los estudios, no sé dónde se hizo, quiénes son los autores, si tienen conflictos de interés o no, cuál es la población de interés, la intervención, la comparación, los desenlaces que se midieron, todos los criterios de inclusión, todas esas cosas. Tenemos una inteligencia artificial que lo hace también. Después hay que evaluar la calidad de los estudios, una inteligencia artificial que lo hace. Después hay que extraer los datos para el metaanálisis, una inteligencia artificial que lo hace. Después quiere hacer el metaanálisis, bueno, una tecnología que corre el metaanálisis ahí mismo. Y así, hasta tecnologías que te ayudan como ya incluso a la escritura, a manejar las referencias. O sea, la idea es que haga todo. O sea, una plataforma que hace todo lo que se necesita para sintetizar la evidencia. En principio está centrado en síntesis de evidencia, eventualmente en el futuro puede que lo ocupemos para otros tipos de papers, pero por ahora es una plataforma que te permite hacer todas las etapas asistido con inteligencia artificial de manera opcional, también se puede hacer de manera manual, pero asistido de manera opcional. Y después, una vez que uno ya tiene su paper listo, por decirlo así, también se conecta con una plataforma en que puedes tener una versión web viva y con distintas visualizaciones interactivas de tu revisión sistemática o tu network meta-análisis o tu guía clínica o tu scoping review o tu umbrella review. Hay distintos tipos de síntesis de tu reporte de HTA, distintas maneras de sintetizar la evidencia y distintas maneras de hacerlo. La idea es que esta plataforma acomoda todas ellas. Entonces, todavía estamos
priorizando los formatos en los cuales hay una supervisión humana de todo lo que hace la máquina. Eh, a futuro puede que haya una versión full máquina, puede ser, estamos probando, pero por ahora te da las opciones, hacerlo full manual, máquina supervisado por humanos, y a futuro puede que hayan algunas otras formas más autónomas. Eh, y eso es lo que hace, y eso es lo que hace, y bueno, la Fundación Epistemónicos con esta maquinaria crea otras herramientas, tenemos herramientas de mapeo de evidencia, entre otras, y colaboramos con equipos en el mundo para crear también distintas cosas. O sea, colaboramos con la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, para crear un sistema de manejo de información en medidas de salud pública para enfermedades infecciosas, por ejemplo, con un grupo de la OMS. Y eso ya es un software que, o sea, una página web donde los usuarios pueden hacer todo esto para un tema específico y eso está hecho en conjunto con este grupo de la Organización Mundial de la Salud. Con la Organización Panamericana de la Salud tenemos también una serie de proyectos. Tenemos un proyecto que se llama Big Map, que es un mapeo de todas las enfermedades desatendidas. Tenemos uno que se llama Big Rec, que es un buscador de todas las recomendaciones en las guías de la OMS y la OPS. Y así con muchas otras organizaciones. O sea, de alguna forma, esta maquinaria, todos estos datos que tenemos almacenados, nos permiten establecer distintas colaboraciones. Y algunas son con organizaciones internacionales, públicas, y algunas son con equipos que están innovando. Por ejemplo, con Deep Talk, ¿no es cierto? Que una empresa que tú conoces súper bien. Estamos trabajando juntos para decir, mira, cómo toda esta información puede ayudar a nutrir un chat para entregar respuestas a las preguntas de los clínicos. Y así, se van generando distintas cosas, pero para nosotros como que la clave es que los datos, la estructura de los datos sea súper robusta y el resto de las cosas eh, siempre se basan en esta base robusta. Y el otro componente que nos interesa mucho es que tratamos de que quienes ocupan nuestra plataforma también tengan la posibilidad de aportar datos. Entonces, por ejemplo, cuando alguien termina su proceso de revisión sistemática, prácticamente apretando un botón o aceptando un par de términos y condiciones, qué sé yo, es capaz de entregar y dejar disponible todos esos datos para otros usuarios. Y de esta forma ayuda, ¿no es cierto?, a que la base de conocimientos que hay detrás se vaya fortaleciendo. Por eso el nombre de la plataforma es Sustainable Knowledge Platform, porque esa es una de las cosas que nosotros creemos que es vital para que la generación de conocimiento sea sostenible. Al principio de la charla dijiste que esto nació como pensar un problema para la abundancia de información y hoy el conocimiento se duplica en periodos que se pueden contar en semanas o en meses. Y eso es un problema, ¿no? La cantidad de información en medicina y cómo saber cómo priorizarla. Y hoy tenemos otro problema que es que tenemos inteligencias artificiales generativas que pueden generar conocimiento de forma similar a lo que lo genera el ser humano. Y una de las mayores preocupaciones es las alucinaciones o la misinformation, es decir, entregar informaciones falsas. Em, ¿Cómo, en qué tenemos que hoy la gente que trabajamos en salud priorizar para evitar, para consumir las cosas que son importantes y para evitar la misinformation? No, totalmente. Mira, acá hay dos problemáticas que me gustaría describir que existen desde el inicio de al menos mi relación con esta temática. La primera tiene que ver con la competencia entre la cantidad de información que se produce y el esfuerzo necesario para procesarla, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo comencé con este proyecto, la primera idea surgió, ¿no es cierto?, por la necesidad de tener algo más eficiente que lo que existía para procesar la evidencia que se generaba, la cantidad de papers que habían en el 2009, que es ridículo comparado con lo que hay hoy día. Entonces, pero en ese minuto ya era imposible procesarlo. Entonces, por un lado tienes la cantidad de evidencia que va subiendo y el esfuerzo, que si no va en paralelo, o sea, no va siendo cada vez menor
se desacopla de la. Entonces, lo que empezó a ocurrir es que la gente que hacía revisiones sistemáticas empezó a ser incapaz de hacerlo rápido o a un ritmo razonable y las revisiones sistemáticas empezaron a ser cada vez más lentas. Una revisión sistemática convencional, por ejemplo, las que hace la colaboración Cochrane, toma 2 años, 2 años de trabajo de un equipo de 5 personas para responder una pregunta. Es algo que es ridículo. Las revisiones rápidas, hay una metodología que la gente dice, hagamos revisiones rápidas para tratar de abordar esto y rápido significa no hacerlo tan bien, o sea, sacrificar la calidad por la rapidez. Y estamos hablando de 3 meses, o sea, en el fondo siguen siendo tiempos que son incompatibles con la toma de decisiones. Entonces, nosotros siempre hemos estado apuntando a hacerlo cada vez más rápido de manera de ir bajando ese tiempo, pero la cantidad de evidencia va subiendo. Entonces, una competencia entre la capacidad de procesar información cada vez más rápido y la cantidad que se produce. Y en los últimos años, y con la IA generativa, o sea, la inteligencia, los LLM y otras tecnologías, ese gap, esa brecha, la hemos ido bajando. O sea, a pesar de que la información sube en cantidad, nuestros tiempos siguen bajando. Y hoy día los equipos más experimentados pueden demorarse 2 días, por ejemplo, en procesar, que es mucho menos que 2 años, muchísimo menos, pero que sigue siendo mucho para decisiones a lo mejor del momento, no sé, todavía, entonces, o lo que uno pudiera querer si alguien espera una respuesta inmediata de un chat. O sea, en el fondo, hoy día la inmediatez es algo que está en todas partes. Entonces, ese es el primer fenómeno, como este, esta carrera de ser capaz de procesar la evidencia que va creciendo con tecnologías que van avanzando, pero que tienen que avanzar a un ritmo suficientemente rápido para ir cerrando esa brecha. Y como te decía, hemos ido cerrando la brecha y yo espero que si el ritmo se mantiene, dentro de 1, 2, 3 años, quizás esa brecha ya no exista. Puede ser. Esa es la esperanza. Y el otro fenómeno que es súper interesante, que también se da desde el principio, es que tú tienes dos opciones para encontrar respuestas en salud. La rápida y muy fácil, que es mirar algo. En esa época era googlear. O sea, la gente que decía, mira, yo quiero una respuesta rápida, googlea y encuentra algo. Sin respuesta ya a partir del 2010, 2015, en la web había respuesta para todo. eh, que quizás no pasaba ante los 2000, pero después uno dice, mira, un médico googleaba y encontraba algo. Eh, claro, si uno quería ir un poco más allá, miraba después, no sé, apareció el Up to Date, no sé, un libro de medicina que era súper completo, pero seguía siendo como ir a fuentes de alguna manera. Y ahora aparecieron, ¿no es cierto?, ChatGPT y otras cosas que de alguna manera han ido reemplazando, incluso ya están medio embebidos en los buscadores convencionales, que te generan una respuesta basada en IA generativa. Todo esto se basa en tecnología o aproximaciones en que tú tomas una cantidad de papers, normalmente no todas, pero un buen conjunto de papers relevantes para tu pregunta, y los procesas de alguna forma, humana, máquina o lo que sea. Pero es resumir papers. O sea, eso es la tecnología que hay hoy día, incluso ChatGPT, lo que sea, eh, papers y otras informaciones. Pero es resumir cosas que ya están escritas por otras personas. Y eso tiene un riesgo que es conocido desde siempre, que es el sesgo. O sea, cuando tú tomas muchas cosas, muchas fuentes de información, incluyendo papers, y los juntas sin darles un peso distinto a cada uno, sin priorizar los más de mejor calidad con los de peor calidad, etcétera, tienes sesgo. Y ese es el gran problema de la medicina en general, ¿no es cierto? Y por eso apareció la medicina basada en evidencia, es como una metodología para evitar el sesgo, y es el gran problema de las IA generativas, que no tienen mecanismos para corregir el sesgo. Se basan en lo que está en la web, en las cosas que se usaron para entrenarlo, pero no tienen mecanismos para corregir el sesgo. Entonces, reproducen los sesgos que hay en la literatura, qué sé yo. Entonces, si los estudios que están en la web son los estudios con conclusiones más positivas, más prometedoras, la conclusión final va a tener ese sesgo,
que es algo que pasa mucho en la literatura médica, que se publican las cosas con resultados positivos y no se publican las cosas con resultados negativos, con resultados menos prometedores, etcétera. Entonces, ese sesgo sigue siendo algo que está presente e incluso los que nos dedicamos a este mundo hablamos de que las tecnologías de LLM, otras inteligencia artificial generativa, son bias on steroids, son como el sesgo pero en esteroides, así como ya llevado al siguiente nivel. Entonces, ese es el problema de la IA generativa. Y a eso se agrega, ¿no es cierto?, algo que es aún peor, que son las alucinaciones. O sea, en el fondo hay casos que están disminuyendo. Todos los que están desarrollando estas soluciones están agregando varias capas para evitar esas alucinaciones, pero también está el riesgo de errores inventados. O sea, ya no es solo un procesamiento sesgado de la información que existe, sino también la posibilidad de que la IA rellene los vacíos de conocimiento con cosas que no existen. Entonces, aumenta la problemática con ese nuevo factor. Pero el tema del sesgo es el punto de inflexión, ¿no es cierto? O el clivaje entre la medicina basada en evidencia y otras formas de responder preguntas o de tomar decisiones. Entonces, ese sigue siendo el mismo. O sea, eh, cuando alguien eh, quiere responder y solamente mira los dos ensayos principales y no se da cuenta de que tienen limitaciones metodológicas, saca conclusiones sesgadas. Y quienes hacen revisiones sistemáticas, guías clínicas, qué sé yo, aplican una serie de metodologías para corregir esos sesgos. Y esas metodologías son laboriosas, toman tiempo, y es por eso que una revisión sistemática puede llegar a tomar 2 años, porque tú te tienes que fijar en muchos detalles. Y lo que estamos haciendo nosotros es tratar de replicar ese proceso súper lento y laborioso y de muchos detalles con soporte de tecnología para que ese proceso no deje de ser riguroso, pero sea mucho más eficiente y más rápido. Entonces, más que ocupar la tecnología de procesamiento de lenguaje para generar una respuesta basada en lo que hay, utilizamos la tecnología para replicar el proceso sistemático de evaluación de la evidencia con las metodologías de la epidemiología clínica o de la medicina basada en evidencia eh, eh, y, y llegar a conclusiones más confiables. Ese es como el... Mi número tres puntos, que una es, me imagino una personal de salud leyendo un paper, o sea, que es ir resumiendo información y buscando información, ese es el papel humano. Después el humano asistido por la máquina para realizar ese proceso. Y un tercer concepto, el término que lo adjudico a vos, by Gaby Radia, que es la inteligencia artificial artificial. Eso lo escuché por primera vez de vos, o sea Bien, que es el humano, la actividad humana, el humano asistido por la máquina y la máquina en su mayor esplendor. ¿Qué sí. rol tienen estas tres cosas? Un poco lo contaste, pero hoy que todo es inteligencia artificial, el humano, ¿qué rol tiene el humano y el humano metido en el loop, como se dice, ¿verdad? Sí, no, mira, bueno, el concepto de inteligencia artificial no es mío, se lo copiamos, creo que lo acuñó la gente de Mechanical Turk, que es un proyecto de Amazon que ya no existe, o puede que exista todavía, pero, no, pero ya no es tan popular, pero era un proyecto en el cual las personas pedían tareas normalmente rutinarias y te metías a una plataforma y como que de alguna manera parecía como que lo iba a hacer una máquina, pero en realidad detrás hay personas que lo hacen. Pequeñas tareas, micro tareas, microtasks. Ellos acuñaron esto que a nosotros nos pareció súper interesante porque es lo que nosotros venimos haciendo hace mucho tiempo. O sea, en el fondo epistemónico, dicho, mira, hay cosas que da la impresión que una máquina las va a poder hacer en un futuro, pero quizás todavía no estamos ahí. Eso lo hacemos con seres humanos. Y eso es lo que llamamos la inteligencia artificial. Y algo que ocupan muchas empresas de tecnología. Hace poco se destapó un escándalo, un semi-escándalo de, no sé si lo escuchaste, esto de las tiendas de Amazon que eran vigiladas con cámara y que no tenían personas. Bueno, resultó que estas cámaras que supuestamente hacían que todo fuera artificial, tenían unas personas en India revisando las cámaras y había como... Entonces es la versión Indian Artificial Intelligence, que es otra variante de la inteligencia artificial artificial. Pero,
pero básicamente es una manera de aproximarse a los problemas. Y mira, tú tienes súper claro cuáles son las tareas y qué secuencia tienen, y algunas están automatizadas y otras no. Las que no están automatizadas las hace un ser humano o un ser humano. Y esto es algo que es súper antiguo, o sea, este concepto como de una máquina que va haciendo una tarea detrás de otra, eso lo describió Alan Turing. O sea, esto es, antes que existieran los computadores, Turing ya tenía la idea de una máquina que va siguiendo una serie de secuencias que tú le vas dando. No es algo muy novedoso. El tema es tratar de entender la problemática, llevarla a la práctica y después la cantidad infinita de detalles para que cada una de estas piezas funcione y funcione de manera adecuada y confiable, porque también tienes que convencer a los usuarios. En este mundo hay gente muy desconfiada, o sea, los que se dedican a la síntesis de evidencia se toman 2 años porque quieren que sea absolutamente a prueba de fallo. Y bueno, replicar eso, bajar esos tiempos implica también mantener ese nivel de confianza muy alto. Y es por eso también que a veces nosotros hemos preferido demorarnos un poco más antes de lanzar cosas que no vayan a ser confiables. Hoy día está lleno de herramientas basadas en IA que te ayudan a resumir papers y consensus, otros que son chats como Open Evidence. Todos estos son bias on steroids, son sesgo a nivel Dios. ¿Ah? Es como aplicando toda la tecnología que existe para maximizar el sesgo. Básicamente eso de lo que se trata. Y obviamente es súper tentador, súper sexy, que tú vayas a un lugar y te dé una respuesta inmediata, pero el trabajo nuestro es asegurar que el conocimiento, lo que llega a eso, sea confiable. Y a futuro ojalá tengamos algo que sea en tiempo real, pero estamos trabajando para lograrlo, todavía no estamos ahí. La última pregunta, Avi. Esto se trata de unir puntos entre la biología, la medicina y la tecnología. ¿Qué puntos lograste unir hasta ahora en tu carrera y qué puntos te gustaría unir en un futuro? Yo diría que tenemos ya como un roadmap de todos los puntos que se requieren para procesar la evidencia global. Pero hay una serie de puntos que tienen que ver con conectar esa evidencia con las decisiones reales, con los entornos reales de toma de decisión. Entonces ahí tienes cómo te conectas con el clínico, a través de un chat, a través de la ficha clínica electrónica, a través de las guías clínicas y de ahí a la ficha clínica pueden haber caminos distintos, o a través no sé, una página web interactiva y de ahí al dispositivo. Hay distintos caminos y después también te tienes que conectar con los pacientes, otro gran desafío, con los que toman decisiones poblacionales y que tienen que tomar también en cuenta los costos, los presupuestos disponibles, la disponibilidad, priorizar entre una cosa y otra. Entonces, todo ese ecosistema de personas o entidades que toman decisiones es súper complejo y, y es donde recién estamos empezando a dar algunos pasos. Venimos trabajando hace mucho tiempo, pero en el fondo ahí estamos mucho más lejos todavía y yo espero que ese sea buena parte del desarrollo de la próxima década de mía y de epistemónicos. Cómo generar algo tan confiable que tú dices, mira, ya el problema de procesar la evidencia está resuelto, vamos ahora a llevarlo a espacios reales de toma de decisión y ahí se abre un mundo infinito. En ciertas áreas tienes la resistencia de las personas, de las organizaciones, los conflictos de intereses. eh, no sé, piensa en vacunas, o sea, no sé, ya los movimientos antivacunas, o en cáncer, no sé, los movimientos de pacientes para conseguir drogas de alto costo y desfinanciar a los presupuestos nacionales. O sea, hay unas problemáticas que son gigantescas y que de alguna manera todo esto puede ayudar a solucionar. No digo que va a ser la solución inmediata, pero es ahí donde queremos llegar, como que de alguna manera tengamos un sistema muy confiable y que luego se pueda integrar en todos estos espacios y quienes lo ocupan reconozcan un valor en usar esta información y no googlear o preguntarle a ChatGPT o verlo en redes sociales o hacerle caso al influencer de turno o el TikToker de turno,
que les da alguna recomendación de salud o no. Ah, ¿cómo competir? O sea, cómo competir en esos espacios que hoy día la medicina ha dejado de lado. O sea, yo creo que hay mucho menos esfuerzo hoy día en competir con esos espacios que hace 10 años. Hace 10 años yo veía mucho más académicos desarrollando cosas para pacientes, información para pacientes, sitios en los cuales la información de los pacientes fuera confiable. eh, Algunos en la etapa inicial de las redes sociales desarrollando páginas en Facebook para que los pacientes encontraran buena información. Hoy día como que ya tiraron la esponja todos los académicos y las redes sociales como una selva en la que nadie se mete. O sea, tú te metes como académico y sales, pero abucheado, amenazado, funado, todo junto. Es un lugar al que uno trata de no ir. Bueno, ahí hay que ver cómo se entra, pero también hay que entrar con el conocimiento sólido. O sea, tú no puedes entrar a esa selva y decir, oye, mira, es una muy buena pregunta la tuya, pero necesito 2 años para contestar. Olvídate, ¿cierto? Y también necesitas tener todo actualizado. Muchas veces pasa que los académicos que entran tampoco saben todo. O sea, por ejemplo, tú dices, mira, yo puedo estar muy al día en mi área, pero hoy día es tan vasto el conocimiento que ni el máximo especialista es capaz de manejar toda la información en su área. Entonces, es mucho el riesgo que uno toma. O sea, si tú entras, es muy probable que, qué sé yo, apareció un estudio hace una semana y tú no te enteraste. Mm. Eso, para un experto, un académico, alguien que entra a ese debate, es un riesgo gigantesco. O sea, imagínate, te pone a discutir con todos estos trolls, bots, todos los que están ahí en ese entorno y te salen con un estudio que tú no conocías. Tu autoridad inmediatamente se va a lo más profundo y el bullying te lo encargo. Entonces, es un desafío gigantesco, pero súper interesante y que a mí me encantaría también abordar en los años próximos. Javi, increíble charla, te agradezco mucho y te mando un gran abrazo. Igualmente, felicitaciones por la iniciativa, extraordinaria. Espero que siga y que haya muchos más invitados. Chao, Fede.